En esta dramatización ficticia presentada con estilo de noticia, se informa sobre la inesperada cancelación del viaje de Goldberg, Demirci y Burcu Osberg a España, un movimiento que ha generado preguntas y tensión entre seguidores. Según esta narración, la decisión se tomó de manera repentina, dejando incluso al entorno más cercano sorprendido. Fuentes dentro del marco ficticio indican que el motivo habría sido descrito simplemente como «debido a los acontecimientos». La frase ha desencadenado especulaciones y un clima de incertidumbre. Mientras tanto, se mantiene un silencio absoluto por parte de los protagonistas, y la ausencia de aclaraciones ha intensificado aún más el impacto de la noticia ficticia. En este contexto narrado como noticia, se explica que el viaje estaba originalmente planificado con gran detalle. Las agendas estaban acomodadas y los compromisos profesionales ajustados. Decía. La presencia de Burcu Osberg había generado gran expectativa entre los medios ficticios. Goldberg, Demirci también tenía previsto aparecer en varios eventos dentro de esta historia. Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas, y esa brusquedad es lo que mantiene el interés del público en ascenso. Según esta dramatización, el círculo cercano habría manifestado desconcierto ante la rapidez de los hechos. Algunos incluso aseguran que la decisión se tomó después de una conversación privada. Esa conversación, según la narrativa, habría sido clave para frenar todo el itinerario. La frase, debido a los acontecimientos, se convirtió entonces en un eje de especulación. Ninguna aclaración adicional fue dada a la prensa ficticia. El ambiente de misterio se volvió parte esencial del relato. En esta presentación periodística, se comenta que Esge Yáez mencionaba la historia como figura vinculada a la situación. También habría sido alcanzada por la ola de rumores. Su entorno ficticio insistió en que ella no estaba directamente involucrada. Aún así, la historia plantea que la tensión creada por la cancelación habría salpicado a todos. Los seguidores en redes dentro de la narración comenzaron a interpretar signos y comportamientos. Y cada silencio alimentaba nuevas teorías. De esta manera, el relato se volvió aún más difundido. La historia también sugiere que en los días previos ya existían señales de inquietud. Goldberg, Demirci, según esta narrativa, habría mostrado gestos de preocupación. Burcu Osberg, por su parte, habría evitado declaraciones públicas, y esos detalles, aunque pequeños, fueron tomados como pistas en el relato. Los medios ficticios comenzaron a unir fragmentos sin confirmación, y el resultado fue una atmósfera cargada de sospecha. Así, la tensión creció más de lo esperado. Dentro de esta narración, el viaje representaba algo más que un simple desplazamiento. Desplazamiento era presentado como un punto de inflexión para ambos protagonistas. Había compromisos culturales, entrevistas y encuentros previstos. También había una agenda informal más relajada. Sin embargo, todo quedó suspendido sin explicación oficial, y ese contraste entre lo planeado y lo ocurrido aumentó el interés en la historia. Mientras la noticia ficticia avanzaba, los seguidores reclamaban claridad. Muchos expresaron frustración por la ausencia de información concreta. Otros pedían respeto y paciencia. En cualquier caso, el debate se volvió viral. La frase, debido a los acontecimientos, empezó a circular como si fuese un mensaje codificado, y la incertidumbre parecía no tener fin. En el marco de esta dramatización, algunos analistas imaginarios afirmaban que detrás había un conflicto personal. Otros sugerían que se trataba de una estrategia. También surgieron hipótesis más cautas que planteaban un motivo profesional, pero ninguna versión fue confirmada, y la falta de datos
alimentó aún más el fenómeno mediático. Y así, la historia siguió multiplicándose. El impacto también se vio reflejado en eventos paralelos dentro del relato. Varias actividades relacionadas fueron modificadas, algunas entrevistas fueron reprogramadas, y ciertos patrocinadores ficticios mostraron inquietud. Todo esto contribuyó a reforzar la sensación de caos inesperado, y la narrativa continuó evolucionando sin un hilo claro. Con el paso de las horas, el interés no disminuyó. Al contrario, aumentó gracias a la ausencia de explicaciones. Los espectadores comenzaban a revisar entrevistas antiguas buscando señales. Otros analizaban fotografías y gestos. La dramatización seguía sumando capas de intriga, y cada elemento reforzaba la dimensión emocional del asunto. En este relato, se menciona que Cuthbert de Mercy habría pedido tiempo para reflexionar. Mientras tanto, Burke Osberg habría mantenido un perfil bajo. Ninguno habría querido profundizar en los motivos del cambio. Esto generó aún más interpretaciones, y la historia tomó un giro mucho más enigmático. La incertidumbre se volvió un protagonista adicional. En la narración ficticia, Osge Jaus habría sido consultada de manera insistente. Su entorno habría reiterado que ella no tenía responsabilidad alguna. Sin embargo, los comentarios continuaron, y la viralidad se alimentaba a sí misma. Cada silencio era un detonante, y las dudas se multiplicaban de manera incontrolable. Según el estilo de esta noticia dramatizada, los medios comenzaron a debatir la posibilidad de una conferencia futura. Se mencionó que podría haber un comunicado conjunto. Pero nada fue confirmado, y la espera generó aún más tensión. Los seguidores permanecían atentos a cualquier señal, y la expectación crecía minuto a minuto. Hacia el final del día, la situación seguía siendo un misterio total dentro del relato. El viaje estaba cancelado, y las razones permanecían ocultas. Las figuras mencionadas mantenían silencio. Y las preguntas continuaban acumulándose. Los medios ficticios esperaban un giro inesperado, y la historia parecía lejos de terminar. En este punto, algunos comentaristas del ámbito ficticio sugerían prudencia. Decían que los protagonistas merecían tiempo y privacidad, pero incluso esas voces eran envueltas en la ola de debate. Nadie parecía estar satisfecho con las explicaciones, y el público exigía más detalles. La narrativa tomó un aire todavía más denso. Finalmente, la dramatización concluye señalando que el misterio podría resolverse o intensificarse. Todo depende de la primera declaración oficial que se presente en la historia. Hasta entonces, la cancelación del viaje continuará generando rumores, y debido a los acontecimientos, seguirá resonando sin respuesta. El público permanecerá atento. Y la noticia seguirá siendo uno de los temas más comentados en esta ficción.